Recibimos al magíster Armando Rivero, que tiene una maestría en diseño de sistemas integrados de la Universidad de la Suiza, Italia, especialización en sistemas de control y comunicaciones en la misma universidad, licenciatura de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Mayor de San Andrés, destacado en diseño de sistemas embebidos, automatización del hogar, comunicaciones, vida asistida ambiental y sistemas de control. Un aplauso para él, por favor. Si nuestro ponente ya está listo, le damos la bienvenida. La ponencia va a ser CPLD-BCB Design Experience Tailored for Students and Basic Analog to Digital Interfaces Based on Lattice Low-Cost Families for University Lecture Applications. Le damos la bienvenida, por favor. Gracias. Bueno, esta presentación está orientada a lo que sería el desarrollo y también a personas que están encargadas en la parte de docencia. Había tenido una idea inicial para mostrárselas muy de yo hablo y ustedes escuchan, pero vista la dinámica de las presentaciones, creo que lo voy a hacer un poco más participativa, no tanto como una clase, porque quiero transferirles un poco de conocimiento, pero me gustaría también recibir un feedback. No sé si aquí se tienen docentes o profes que enseñan en la universidad. ¿Alguno por algún lado? No, creo que no. Bueno, entonces. Ahora, antes de que empiece, ¿de dónde vengo? Yo vengo de Suiza. No, vengo de una región que se llama Ticino, que está al sur. Lo pueden ver ahí, una ciudad que se llama Lugano, y dentro de esta ciudad tenemos la Universidad de Ciencias Aplicadas, donde estoy trabajando como investigador. Ahí les dejo un par de fotos. Existen dos tipos de universidades, unas universidades tradicionales, Politécnico de Lausana, una ETH, una Universidad de Ginebra, y existen universidades de ciencias aplicadas. La gran diferencia es que una universidad de ciencias aplicadas trabaja con industria. Nosotros hacemos proyectos con compañías que tienen ideas o tienen ideas innovativas. Entonces, para llevar adelante la investigación aplicada, nosotros postulamos a fondos de la Confederación Suiza, Fondos Suizos de Innovación y Tecnología, y esto nos permite desarrollar muchos prototipos en la industria, ¿no? Ahora, este conocimiento yo veo que es algo que no existe en nuestras universidades. Son ya varios años, desde el 2012, que estoy girando por Cochabamba, por La Paz, viendo cómo puede llevarse adelante un trabajo de desarrollo, y veo que la idea no está muy clara. Entonces me gustaría que presten mucha atención en cómo se puede desarrollar. Esto está más orientado al desarrollo de un equipo, el cual viene desarrollado por estudiantes con la colaboración de investigadores para la clase de sistemas digitales. La primera clase que han tomado, ¿cuántos son electrónicos en esta parte? ¿O cuántos han visto sistemas digitales? Es una de las primeras clases, ¿no? Entonces, típicamente uno empieza viendo teoría, pero ¿cuántos han utilizado un dispositivo lógico programable en esa clase? No se lo hace, o sí se lo hace. A ver, ¿alguien me puede decir? Normalmente no, se espera un semestre siguiente para poder trabajar, ¿no? Ahora, ¿qué se necesita en una clase? Esto era más interesante para los profes. Necesitas software, herramientas de software, necesitas que este software sea gratis, preferentemente. Nos gusta tener software que haga todo y que sea gratis, ¿no? Es difícil encontrar, pero actualmente tenemos mucha información en la cual se puede trabajar para poder elaborar. Necesita que este software nos dé todas las herramientas necesarias y sea fácil de utilizar. ¿Qué se necesita como hardware? Sistemas digitales. Seguramente han utilizado chips, han utilizado breadboards, protoboards. Estas herramientas tienen que costar poco, tienen que ser compactas y tienen que ser fáciles de interfazarse, ¿no? Yo no les voy a dar chips de 2 por 2 milímetros porque no van a poder ni siquiera utilizarlos con los dedos. Entonces, la idea es que se tenga material el cual puedan utilizarlo, que sea accesible, que sea fácil y demás. Y lo que normalmente uno busca en las clases es una cierta madurez en los estudiantes, ¿no? Yo creo que cuando tú termines este curso sepas diseñar, o por lo menos tengas una idea clara de que cuando alguien venga con un esquemático, con una idea, puedas proponer o puedas por lo menos analizar en profundidad lo que estás haciendo. Ahora, ¿cómo afrontamos este mundo de los PLDs, que es un PLD, dispositivo lógico programable?
digamos, el approach más común es el teórico, ¿no? Uno aprende descriptivamente cómo son estos dispositivos, ¿no? Al finalizar la clase se ven estos componentes de integración, de alta integración. Otra forma de afrontar es pseudo-aplicativa. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizamos simuladores. Seguramente han debido utilizar en alguna fase del curso un simulador. Han agarrado las puertas lógicas, han visto qué hace el circuito, el MUX, qué sé yo, el DMUX, un decodificador, qué sé yo. O se elabora un mejor curso y se lo hace completamente aplicativo, no full applicative. Ahora, ¿cómo lo haces completamente aplicativo? Puedes basar tus cursos en university programs de los fabricantes de estos kits. Es decir, el fabricante te hace un kit, tú lo compras y está pues fácil, ¿no? El docente simplemente hace copy-paste y lee en la noche anterior y enseña, ¿no? Que está bien, porque esos programas funcionan. Yo no digo que no, han trabajado muchos ingenieros para hacerlo, pero hay que pensar en otra cosa. Ha sido pensado para otro contexto de estudiantes, otro grupo social, otra cultura de clases, ¿no? Entonces, no necesariamente eso se aplica acá. Claro, yo lo digo, sí es copy-paste, no es verdad. Cuando vos agarras uno de esos cursos y empiezas a adaptarlo a nuestro medio, a nuestro contexto, a cómo se está trabajando, es un trabajo extra y a veces es muy duro tratar de adaptar algo que ya está hecho a nuestro contexto. Otra técnica es utilizar instrumentos, evaluation kits. Bueno, yo no me baso en el programa que me lo están dando, sino compro los instrumentos y los adapto a mi curso. Eso es, digamos, lo más típico que se hace, ¿no? Uno compra el kit de la Altera, de la Lattice, de la Xilinx, no lo sé, y empieza a desarrollar las prácticas. Y, digamos, el nivel más profundo y más complicado para una universidad es desarrollar sus propios kits. Es decir, yo conozco mi cultura de estudiantes, yo conozco a la gente que está viniendo a tomar estas clases. Entonces, creo, desarrollo de manera propietaria, de manera ad hoc, un kit in-house dentro de la universidad para estos estudiantes. Pocas universidades lo hacen, normalmente todos se basan en lo que son university programs, ¿no? Basarte en clases ya hechas. Ahora, claro, la complejidad de esto es para abajo, ¿no? Más desarrollo tienes que hacer, más conocimientos tienes que tener, más preparación tienes que dar a las personas. En la literatura encontramos una infinidad de papers de gente que ha tenido ya experiencias para incluir este tipo de desarrollo que es bastante complejo para los primeros años, ¿no? Porque el estudiante no tiene la idea, ¿no? Cuando uno empieza con lógica digital no sabe ni por lo más mínimo que dentro de eso hay transistores y que están conmutando, ¿no? Pero sabe que una puerta lógica AND 0, 0, salida 0, 0, 1, salida 0, etcétera, ¿no? Funcional. Ahora, el mundo digital está bien, pero tenemos que interfazarnos con el mundo analógico también. ¿Y eso qué significa? Cuando uno aprende lógica digital, se interfaza solo con puertas digitales, ¿no? Es decir, tu AND con tu AND, tu MUX con tu DMUX, tu decodificador con el bus, todo digital. La idea de empezar a mezclar electrónica analógica te da una visión más larga, más wide, ¿no? Entonces tú puedes ya pensar cómo puedes adaptar esta electrónica digital con la electrónica analógica. Normalmente se lleva electrónica analógica, después se lleva electrónica digital, ¿no? A veces se lo hacen en paralelo, pero en electrónica digital uno, como que ella dice, me concentro unos y ceros, ¿no? Binarios, 0, 1, 0, 5 voltios, 0, 3 voltios, qué sé yo. Entonces la idea de mezclar la electrónica analógica se la hace mediante ya circuitos que son integrados, op-amps. Op-amps que pueden servir como filtros, que pueden servir como comparadores. Ahora, ¿por qué desarrollar? El motivo más importante, ¿por qué tengo que desarrollar? Porque de esta manera podemos adaptar, por decir algo, un 99% el curso a la cultura de nuestros estudiantes. Sabemos cuáles son las necesidades, sabemos qué necesitamos enseñar, sabemos qué cosas tenemos que buscar desarrollar en nuestro medio, ¿no? Inútil agarrar un evaluation kit donde están haciendo, qué sé yo, análisis avanzado de imágenes. Claro, uno se mata estudiando eso, pero ¿eso será que me sirve acá? Tal vez sí. ¿No será mejor orientarse a enseñar algo que es más masivo?
La electrónica que he venido desarrollada para este tipo de proyectos no ha sido que el investigador se sentó, ideó el plan, conoció el curso y después plantea el kit, no. Lo hemos desarrollado con los estudiantes, es decir, hemos utilizado proyectos de semestre, un proyecto de semestre, y hemos utilizado un intern, un pasante, para que desarrolle este trabajo. Entonces, ese es el primer paso para el investigador, porque claro, el investigador no tiene tiempo para hacer estas cosas, pero puede orientar, ¿no? Entonces, un primer paso ha sido trabajar con este muchacho de Sousa brasilero que ha empezado a hacer un trabajo orientado a crear un kit, ¿no? A explorar un kit, cómo se puede hacer un kit. Hemos trabajado supervisando el trabajo de esta persona y él llegó con un desarrollo final, ¿no? Ahora, este conocimiento viene creado al interno de la universidad. Entonces, él, claro, hablando con los estudiantes, con sus compañeros, existe un know-how transfer, ¿no? De lo que se está haciendo. Ahora, ¿cómo desarrollar? Como les decía, a través de nuestros interns, de nuestros pasantes. Lo primero que hace el pasante es investigar, ¿no? No sabe nada, ha visto el cursito base, pero no tiene mucha idea de lo que hay que hacer. Entonces se empieza a formar un conocimiento, ¿no? Se empieza a formar un perfil de una persona que puede investigar. Entonces busca la información. Una vez que tiene la información, se ve qué tan complejo tiene que ser este dispositivo. El próximo paso es que el staff de la universidad, el equipo, dice qué nos sirve, qué ha investigado, qué ha visto este chango, ¿no? Qué ha visto este pasante que nos pueda servir, y se hace una selección de lo que se tiene que utilizar. Después, ¿qué se hace? Se explora. ¿Es fácil de utilizar? ¿Necesito pagarlo? ¿Necesito tener licencias? ¿Puedo incluirlo inmediatamente en mi curso? ¿Y cuánto cuesta? Lo más importante para una universidad es cuánto cuesta. Ahora, si hablamos, el costo del desarrollo es cero, es interno, es el trabajo de un pasante, ¿no? Entonces, ya es una ventaja, y no solo económica, sino también académica. ¿Por qué? Porque la gente empieza a desarrollar, a conocer, a crear un perfil, ¿no? Bueno, entonces, este es nuestro pasante que ha creado un primer PCB, ha hecho el layout, el design, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? A través del equipo. Entonces, bueno, en este caso yo he trabajado en una segunda fase con él, ya para desarrollar el kit que va a utilizar la persona, ¿no? el curso de sistemas digitales. Entonces, viendo ya la experiencia y el trabajo que ha hecho esta persona, se ejecuta un segundo PCB, un segundo prototipo. Claro, este prototipo se lo crea, se hacen 2 boards, se hacen los tests y se ve qué se necesita para tu curso. Por eso es que en el título está User Experience, porque yo tengo que saber cómo funciona con mi equipo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que después las veo, el conector. Si es muy pequeño, el estudiante lo rompe. Hay mucha gente que es torpe inicialmente, ¿no? Después aprende que hay que tener cuidado para manejar ciertas cosas. Ahora, otro paso es el software. Claro, el hardware está bien, pero lo que hace que funcione el hardware es el software, ¿no? Entonces, este software tiene que ser evaluado y tiene que ser visto desde la óptica de no solo la persona que dice, me gusta, yo soy estudiante, he visto este software que puede ser útil, sino también desde el punto de vista del investigador. O sea, el investigador analiza y ve si es factible utilizarlo, ¿no? Y una vez que el diseño funciona, se encuentran errores, se ve que se puede mejorar la experiencia con el estudiante, se crea un tercer prototipo, en este caso sería un prototipo final, hemos tenido un UX, un User Experience satisfactorio, y después se va a una producción en serie, ¿no? Ahora, el proceso de desarrollo es, primero, encontrar una CPLD, un dispositivo lógico programable integrado que viene a aplicar todos los conocimientos del curso, pero a través del software, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es elegir a través de muchos fabricantes, no sé si han ya trabajado con FPGAs, típicamente se usa Xilinx o Altera. Nosotros hemos elegido Lattice, ¿por qué? Porque cuesta poco y porque te dan herramientas gratis, ¿no? Ahora, el lenguaje. Claro, esto es un chip todo integrado, necesitamos interfazarnos con un software. ¿Qué lenguaje hemos utilizado? Hemos utilizado VHDL, por el simple motivo que estamos en Europa, y en Europa se usa VHDL, en Estados Unidos se usa Verilog. El mundo está dividido en 2, como siempre. Ahora, ya tienes el aparato, ya tienes el equipo, ya tienes cómo programarlo, pero no tienes con qué programarlo, ¿no? Entonces tienes que buscar un programador. Ahora, los programadores, por ejemplo,
este kit que estoy mostrando acá cuesta $300. Si tú tienes una clase de 20 estudiantes, 300 por 20 y es un número importante. Entonces, no vale la pena hacer ese tipo de inversión. ¿Qué se hace? Se estudia un programador que pueda ser o gratis, o low cost, o open source, pero que sea sostenible en el tiempo, porque yo no quiero que esta placa, después de 2 años, ya esté archivada o en la basura porque la compañía cambió la idea. Lattice es bastante estable, entonces hemos elegido los FTDIs. FTDIs es un convertidor USB serial, USB multiprotocol, que viene soportado por esta compañía. Ahora, el próximo paso es desarrollar el esquemático, ¿no? Ya tenemos todos los elementos que tenemos que crear, entonces hay que pensar en desarrollar este esquemático. Este esquemático ha estado, como les digo, desarrollado por este estudiante, ha tenido varias fases de prueba-error, etcétera, ¿no? Y este esquemático también tiene que incluir todo lo que es el diseño analógico-digital. Oye, también digital-analógico, ¿no? Porque la idea es interfazarnos con el mundo analógico al mismo tiempo que tenemos un mundo digital. Ahora, antes de fabricar cualquier cosa, antes de lanzarte al programa y empezar a escribir el código o a hacer el diseño, una especificación. Los ingenieros trabajamos siempre con una especificación. Primer paso, especificación. ¿Qué se necesita? El PCB tiene que costar poco, 2 capas. Tiene que ser pequeño, pero no pequeñísimo, ¿no? Porque es para estudiantes. Y además tenemos que hacer medidas, ¿no? Tiene que ser fácil para medir. Tiene que tener la alimentación incorporada, porque yo no quiero ir con una caja de las placas y otra caja de los alimentadores, o tener alimentadores de banco que son costosos y demás. No, tiene que estar todo ahí dentro. ¿Por qué? Porque si el estudiante se interesa y quiere llevarse el equipo a su casa, lo puede hacer, ¿no? Bueno, input-output, I/O. Les muestro un poco el esquemático que hemos hecho. Esto es ya parte mucho más técnica. Acá está todo muy pequeño, pero acá se ve, digamos, el power supply que se está hablando, está dentro de la placa, tenemos la CPLD, tenemos los puertos de entrada y salida y tenemos la parte analógica. 4 grandes bloques, ¿no? Esta sería la parte digital analógica. Filtros Allen Key, bastante estable, son robustos. La parte analógica digital, claro, porque claro, es todo digital y si queremos interfazarnos con la parte analógica, de alguna forma tenemos que convertirla. Entonces se están utilizando filtros para generar señales y se está utilizando un ingreso con un comparador para hacer un pseudo ADC, utilizando lógica analógica dentro de nuestra CPLD. Este es la CPLD, un poco de un deep switch, LEDs para tener una idea de qué está pasando con la placa, la interfaz de programación, muy importante, cuesta poco y está soportada, entonces no necesitas hacer una inversión extra en lo que estás haciendo. Y además está todo en tu board, en tu PCB. Y los puertos de entrada y salida, ¿no? Este es el layout que se hizo, ¿no? Del PCB, cómo viene posicionado, después les explico por qué, porque así. Ahora, ¿cuál ha sido nuestro trabajo resultante? Primer prototipo, una placa de una dimensión 10 por 6 centímetros más o menos. Si ven, está todo muy comprimido, es todo muy chiquito. Cuando yo pido, medime la salida del op-amp, claro, vas con la punta, apoyas, te mueves un poquito y has hecho un corto. Has hecho un corto, deja de funcionar una cosa, ¿no? Pero es nuestro primer paso para ver, ¿la idea funciona? ¿Ha sido una buena idea o hicimos una tontería y tenemos que repensar las cosas? Bueno, hemos hecho un montón de modificaciones, claramente estábamos trabajando con un intern, un pasante, y siempre el primer paso, además de dar todos los consejos, no necesariamente logras tener un resultado óptimo la primera vez, es parte de la experiencia del investigador, ¿no? No digo prueba-error, pero hay ciertos errores que uno no los puede tratar. Por ejemplo, crear el footprint del PCB más grande, más pequeño, hay que cambiar las partes, etc. Después hicimos un segundo prototipo. Aquí les muestro, a la derecha está el PCB que hemos fabricado, a la izquierda está la simulación, ¿no? Digamos, esto ya es, digamos, un paso un poco más profesional, ¿no? Que está hecho, pero igual, de todas formas, esto era muy pequeño, ¿no? Porque hemos visto que si esto se lo das a un estudiante, está todo muy aglomerado, muy chiquito, ¿no? O sea, el user experience no es bueno de esta board, ¿no? Tienes todas las funcionalidades, pero no es fácil de integrarlo. Entonces, el anterior design que les he mostrado ha sido el design final, ¿no? Que es esta board. Esta es nuestra tercera y final versión del PCB.
Es un PCB de 15 por, no mentira, de 12 por 5 centímetros. Es bastante grande, es una board que puedes utilizar por cualquiera, ¿no? Ahora, veremos qué tenemos. Programador del que hablábamos, la CPLD, el conector USB tipo B, es bastante robusto, es el que los encuentran en las antiguas impresoras, cuadrado, ¿no? Tipo B, tipo A es el estándar. La opción de utilizar la alimentación, sea con el USB o externamente, ¿no? Y claro, algo que es también muy importante, indicar que tienes los límites de alimentación. Muchas veces uno tiene una placa y no sabe qué es, tiene que buscar el manual, a veces no lo tienes el manual cerca, dices, no, ponle nomás 3 voltios, ponle nomás 5 voltios, después no funciona. Entonces es bueno proveer información para que la persona pueda trabajar, ¿no? Periféricas de acceso, I/O, un deep switch, LEDs, y conectores para conectar cualquier placa. Y toda la parte analógica. Prácticamente aquí hay un filtro que generando una señal pulse width modulation, variando el periodo de una señal, generamos una tensión. Esta tensión viene a un comparador. Externamente por estos dos conectores recibimos una tensión cualquiera, puede ser una señal también. Y la señal del comparador vuelve a la CPLD. Entonces prácticamente tienes un DAC que te convierte en una señal de referencia y una señal externa que entra. Entonces lo que hacemos es primero capacitar a la gente para que pueda crear esa señal y después leer la señal y tener un DAC, un mini logger si quieren, ¿no? O sea, lees la tensión y se lo puede mostrar, digamos, en los LEDs, obviamente en binario. O se puede poner un display, como que lo hicimos, en todos estos puertos de I/O, ¿no? Y muchos test points. Cuando uno está trabajando quiere saber dónde está la señal. Cuando uno está enseñando quiere saber dónde está la señal. Entonces hemos puesto un montón de test points fáciles de conectarse. No necesitas estar apoyando la punta de la sonda, del osciloscopio, puedes engancharte. Y una vez que tenemos el hardware, tenemos que enseñar a los estudiantes a utilizar VHDL. Aquí voy muy rápido. Un half-adder, conocen todos, sistemas digitales. Cómo hacer el approach, ¿no? Entonces lo que hacemos es dar templates porque ellos no saben VHDL y el curso no es darles VHDL, el curso es enseñarles que pueden utilizar estas herramientas para que en un próximo curso aprofundicen el trabajo, ¿no? Entonces se les muestra un poco un overview de cómo se trabaja y se les dice dónde tienen que modificar las cosas, qué es el input, qué es el output y cómo trabajar, ¿no? Y bueno, se hay un código, empiezan a trabajar, a desarrollar, ya es un poco también la creatividad de las personas para resolver los problemas que se les pide. Y para el software se tiene un tutorial que está hecho por el docente de la lección para poder aprender el uso del software, ¿no? No entro en detalles de esto. Llego hasta aquí, me gustaría escuchar preguntas o observaciones o si quieren alguna información extra de la experiencia que hemos tenido. ¿Cuánto tiempo queda? 5. Ok, tenemos 5 minutos. Extras. ¿Hay preguntas por parte del team? Ahí al fondo hay una. Muy buenas tardes. Bueno, dado que este es un prototipo que se ha diseñado para poder enseñar y aprender dependiendo del contexto y el entorno, digamos, de una sociedad en particular, en el caso de Bolivia, de Cochabamba, o sea, no es algo que podamos ocultar, que de alguna manera no tenemos demasiado conocimiento profundo de ciertas cosas. Por ejemplo, en los cursos de digital, que tendríamos que ver VHDL y otros lenguajes, estamos prácticamente retrasados en algunas materias. Entonces, ¿cómo podríamos implementar este tipo de investigación, digamos, en un entorno boliviano, digamos, ¿no? En un entorno cochabambino? Yo no diría que estamos retrasados, yo diría que esto es un experimento que hemos hecho para incluir la enseñanza de software para hacer sistemas digitales, ¿no? Porque normalmente el VHDL se lo lleva en cursos más avanzados como una especialidad, ¿no? No tienes que saber hacer esto, pero como les mostraba en la literatura, se ha probado se ha verificado que si uno enseña esto en early stage, ¿no?
puede tener mejores resultados, porque así la gente está ya capacitada para hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una placa, la voy a hacer girar, si me la recibes y después la pasas, para que vean el trabajo que se ha hecho, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiero que se quede acá? En la parte que estamos retrasados es en la parte de desarrollo, porque nosotros estamos cuando estaba hablando de la complejidad de la implementación, hay un slide al inicio de la... Espera, me voy para atrás. Hablaba de la complejidad de la implementación y dónde localizarnos, ¿no? Entonces, oh, por Dios. Acá, ¿no? Nosotros nos encontramos en la segunda parte de lo que es Full Applicative. Utilizamos kits y los adaptamos, pero tenemos toda la capacidad de desarrollarlo. Pero para desarrollarlo tenemos que tener una infraestructura, y esa infraestructura no la tenemos en ninguna de las universidades en nuestro país. Como les digo, en La Paz nadie tiene la visión de poder crear el hardware. Ahora, crear el hardware en el lugar donde estoy trabajando, creamos productos para empresas y preparamos a nuestros estudiantes para que aprendan a hacer este tipo de trabajo. Entonces, la idea es sembrar la semilla para que la gente misma se dé cuenta de que puede desarrollar. Puede que no se llegue a un producto super pro, pero se puede empezar con algo más sencillo, algo más pequeño, ¿no? O sea, todos conocen Arduino, ¿no? ¿Por qué no es Arduino? Porque se cansaron de hacer cada vez una board para un microcontrolador. Entonces, estos tipos en Insubria que hicieron un PCB en Italia y le pusieron el nombre del bar donde iban a tomar las cervezas, que se llamaba Arduino, ¿no? Por eso se llama Arduino. Entonces, la historia es esa, ¿no? Entre otras cosas, Massimo Banzi, que es el creador, digamos, el jefe que ha trabajado en mi universidad. Entonces, claro, todo este tipo de emprendimientos e ideas nacen en las universidades y por necesidad, ¿no? Ellos, ¿por qué lo crearon? Porque se quedaron sin plata y no podían comprar kits. Entonces, un tipo de España empezó a hacer los cablecitos, otro tipo de Italia hizo el software y nace esto. Con nosotros, ¿qué pasó? Teníamos que comprar kits. Y uno de los profes dice, no, compramos, desarrollamos. Y uno súper escéptico dice, no, compraremos, no nos basaremos nomás en el programa. El profe insistido, y ahora este kit se lo usa y los changos están súper felices. Y lo mejor es que como somos electrónicos, esto no es open source, pero podemos dar el material para que puedan descargar y puedan mandar a fabricar y comprar los componentes y ensamblar sus placas. Entonces tienen un kit de desarrollo que lo han hecho ellos mismos, un kit que saben qué está haciendo, saben cuáles son los problemas, saben cómo pueden trabajar con eso. Entonces, digamos, al final ha sido solo ganancia lo que hemos tenido, ¿no? Habría primero que quitarse el miedo de decir, no, y si sale mal. No, pues y si sale mal, no es que ni modo, ya nos olvidamos. No, si sale mal, hemos ganado la experiencia y el próximo proyecto va a salir bien, ¿no? Pero hay que insistir. ¿Alguna otra pregunta? Justamente con el tema del costo, hay obviamente el costo de investigación y desarrollo que ha sido parcialmente cubierto por la participación de estudiantes, ¿no es cierto? Sin embargo, quisiera saber una comparación entre el producto que se utilizaba antes, que era comprado, versus el costo que ha representado este producto, y si se masifica el costo que se podría poner para otras universidades. Los Evaluation Kits que se venden y que se utilizan son de una versión reducida, son de una dimensión pequeña. Estamos hablando de nuestra primera versión, así te lo paso para que veas. Después, pequeños, tienen todas las funcionalidades, un poco limitadas y están alrededor de $50 a $60, ¿no? Digamos, nosotros fabricando un prototipo estamos por el mismo precio. Fabricando 10 estamos bajando unos $10, $15, ¿no? Entonces estamos hablando que alrededor de 30, 35 para una producción de 10. Claramente, mayor escala te cuesta mucho menos, ¿no? No puse los números, no estaba muy seguro del valor, pero aproximadamente, digamos, un PCB de esa dimensión por unidad te cuesta $4 o $5 fabricado en una grande escala, ¿no? Una CPLD, que es lo que te cuesta más, te cuesta unos 9, 10, entonces ya estamos ahí en el orden de 15. El montaje, el material y el trabajo y las horas y demás, sí estamos alrededor de unos 30, 35, ¿no?
pero la ventaja es que ha sido desarrollada dentro, ¿no? Sí, pero indicaste que había un elemento que costaba $300 por Claro. estudiante, ¿no? Eso es un programador externo, que si vos quieres, por ejemplo, utilizar un procesador, una CPLD de la Altera, ellos te venden ese componente para programarlo y está alrededor de 300. Pero 300, ¿por qué? Porque ellos venden uno genérico para todas sus familias. En cambio, nosotros hemos buscado algo específico para nuestra aplicación, para nuestro caso, ¿no? Entonces, ya esto ha sido un trabajo de 6 meses, ¿no? Para llegar al resultado, ¿no? Claro que es que, digamos, la etapa final, trabajando ya con investigadores, tu curva es mucho más, es exponencial, ¿no? Es lento, 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 y pues después tienes la implementación, digamos, en 3, 4 días, ¿no? Que no se tarda mucho para hacerlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hola. Estábamos hablando durante la exposición sobre el desarrollo de hardware para la inclusión de un tema en específico a los estudiantes, ¿no es cierto? Y para mejorar el entendimiento de esa área en particular y de cierto modo aumentar el nivel en esa materia, ¿no es cierto? Si se intentara realizar un experimento igual, pero basados más en un software, ¿cuáles cree usted que serían las complicaciones? Con software. Ajá. Tú dices para una carrera de informática. Algo así. Se sale de mi área. No. Lo que te puedo decir es que es diferente. Software no necesitas infraestructura. Necesitas tiempo y gente bien capacitada de escribir código. En hardware necesitas infraestructura y eso es lo costoso. Eso es lo que nunca encontramos en las universidades. Necesitas insumos, ¿no? Entonces, la aplicación sería la misma. Entonces, si quieres trabajar con software, haces pruebas piloto con estudiantes, ¿no? Ahora, si quieres aplicarlo a esto, desarrollar el software para que te programe las CPLDs, no es un tema, o sea, ni siquiera se piensa en eso, porque son compañías que trabajan décadas desarrollando estos compiladores, ¿no? O sea, es bastante complicado como sistema. Entonces, digamos, lo que nosotros es desarrollar la aplicación en el software, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar con lógica programable integrada, ¿no? O sea, PLDs, FPGAs, las compañías que están detrás tienen equipos grandes que trabajan en la parte de backend, lo que es compiladores, lo que es sintetizadores, lo que es analizadores de, ¿cómo se llama? No es sintaxis, es, no recuerdo la palabra, semántica, ¿no? Porque es descriptivo, ¿no? Cuando tú dices A and B, te esperas una puerta lógica AND. Si haces A and B or C y no has puesto paréntesis, ¿qué es? Entonces tienes que priorizar, cada compilador tiene ciertas prioridades, ¿no? No necesariamente lo que uno describe es lo que encuentras en el hardware, entonces es bastante complejo, ¿no? Entonces hay herramientas que te facilitan, pero como software para esto no se piensa en desarrollar, digamos, son temas ya de maestría, son proyectos grandes. Sí. Pues yo creo que si no hay más preguntas, les agradezco por su información y tengan la semilla, ¿no? O sea, desarrollemos, no compremos, ¿no? Prácticamente es eso, ¿no? Quiero transmitirles. Gracias. Muchas gracias al magíster por su presentación. La siguiente presentación es del doctor Rodríguez, de Joel Rodríguez. él no se encuentra aquí, va a llegar en unos momentos. Por favor, les ruego de quedarse acá a esperar mientras él está llegando. Gracias.